En nuestro último tiempo juntos empezamos a abordar la última temática de esta serie que ha tratado de animar a nuestras propias vidas a dimensionar el valor del discernimiento bíblico. Cuán importante es que tú y yo podamos discernir correctamente frente a aquellas situaciones que Dios nos permite enfrentar. En ese contexto hemos tenido varias temáticas una vez que hemos resuelto qué es el discernimiento bíblicamente, para poder convocar nuestro propio corazón a saber cómo responder, como el Señor así lo determina. Y nuestra última semana lo que hicimos fue básicamente sentar una base a partir de la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 14, de cómo debemos usar el discernimiento cuando se trata de aquellas áreas que implica la libertad cristiana, aquellas áreas que nos hablan de aquellos asuntos que no están ni mandatados ni prohibidos en las Escrituras. Por lo tanto, tenemos libertad de poder llevarlos a cabo, tenemos libertad de decidir qué hacer a cabo en cuanto a nuestra relación con Dios, pero que debemos también someter a principios bíblicos para que esta libertad no ofenda, no haga tropezar a otros, no haga que Dios mismo se sienta ofendido por nuestra actitud. Pablo, quien ha tomado muy en serio lo que significa la importancia de la libertad cristiana, no solamente ocupa Romanos 14 para enseñarnos, sino que también 1 Corintios capítulos 8 al 10 están llenos de información para que tú y yo podamos dimensionar este asunto tan importante en nuestra vida. En nuestro tiempo, hablando sobre la importancia de discernir correctamente la libertad cristiana, una de las aspectos que pudimos apreciar a modo de ilustración era que la libertad es como un camino ancho por el cual tú puedes andar y debemos tener profundo cuidado de no caer en ninguno de los extremos que salen de este camino que Dios nos permite. Por un lado, tenemos el peligro del legalismo fuera de la libertad cristiana, pero muchas veces pensamos que es la libertad cristiana y que lo que hace en la práctica es hacernos pensar que no solo podemos asumir cargas, sino imponer cargas a otros en el sentido de obligarles a realizar aquello que Dios no nos ha obligado a hacer en conformidad a su palabra. El otro peligro, el otro precipicio que se encuentra afuera de este camino de la libertad es lo que se conoce como el abuso de ella o el libertinaje. Y básicamente lo que tenemos allá es esa actitud jactanciosa, indolente, que no piensa en el otro y empieza a hacer básicamente lo que considera es mejor, sin importar los costos que esto pudiese traer, coqueteando de una u otra manera con el mundo y de una u otra manera también demostrando finalmente lo que está realmente arraigado en nuestro corazón. La iglesia primitiva, tanto como nosotros, requería tener claro conocimiento en cuanto a lo que significaba la libertad cristiana. Una razón fundamental para eso era que, al igual que nosotros, su composición era bien diversa. Dentro de la iglesia primitiva habían diferentes trasfondos, diferentes influencias y naturalmente habían diferentes etapas de madurez. Por lo tanto, era muy importante que ellos pudiesen definir bíblicamente cómo debían llevar adelante la vida en honra al Señor. Bueno, nosotros debemos saber que no estamos menos expuestos al peligro que ellos enfrentaron allá en el inicio de la iglesia, en el Nuevo Testamento, sino que estamos también de la misma manera expuestos y requerimos saber cómo relacionarnos, cómo actuar prudentemente. Mis hermanos, los creyentes de la iglesia primitiva, tanto gentiles como judíos, luchaban con todo aquello que traían a cuestas una vez que habían conocido a Cristo. Bueno, tú y yo vamos a lidiar exactamente con lo mismo. Vamos a traer muchas veces a cuestas aquello que ha sido parte de nuestra propia formación o deformación, una vez que lo vemos a la luz de la palabra. Y lo que necesitamos saber es que si estamos dentro del marco de la libertad cristiana, por lo tanto tenemos derecho a resolver frente a Dios en limpia conciencia lo que es bueno, no debemos pasar a llevar los principios que el Señor nos enseña en su palabra. Si me acompaña a Romanos 14, vamos a estar allá meditando en este pasaje y las lecciones prácticas que el Señor desea que consideremos. Romanos capítulo 14. Leo para usted los primeros 5 versículos de este capítulo. Los primeros 4, la palabra del Señor dice así: Recibid al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer que esté firme o para hacerlo estar firme. Acompáñeme en oración. Dios, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra y, Señor, por medio de ella poder dimensionar, valorar, apreciar, Señor, tu verdad y nada más que tu verdad. Gracias, Señor, porque tú nos entregas con mucha claridad en la Biblia aquello que es normativo, lo que tú deseas que hagamos o que no hagamos. Y lo hace, Señor, con gran claridad. Es evidente, Señor, que no podemos escapar de aquellos elementos que son parte de las directrices que tú has establecido para tu pueblo. Pero también, Señor, es cierto que has establecido un marco, ese marco que conocemos como libertad cristiana, en donde en limpia conciencia, bajo principios establecidos en tu palabra, debemos resolver qué es lo que vamos a hacer. Ese ejercicio, Señor, sabemos, es personal. Ese ejercicio demanda profunda dedicación. No es un ejercicio simple, no debe ser tomado a la ligera. Un ejercicio que sabemos también puede ser profundamente peligroso si no considero las advertencias que tú has establecido en tu palabra, haciéndome caer en uno u otro precipicio alrededor de este modelo de libertad, Señor, que tú has establecido. Pero, Señor, por sobre todas las cosas, nosotros sabemos que tú te encargas de poder animarnos a poder establecer lo que significa una relación genuina contigo, una disposición a atender tu voz correctamente para que sea ella, a través de lo que nos ha dicho, lo que necesitamos para poder resolver prudentemente, para poder acatar prudentemente y para poder vivir personalmente aquello, Señor, que tú has normado. Señor, debemos reconocer que dentro de una iglesia existirán diferentes posiciones en cuanto a la libertad cristiana. Y no hay una oportunidad, Señor, tan preciosa que tenemos nosotros los creyentes para expresar de manera grandiosa el amor que tú nos has enseñado, que aún sabiendo que existen esas diferencias que son válidas, que son permitidas, Señor, y que debemos, Señor, de buena manera utilizar en la convivencia que tenemos los unos para con los otros. Gracias por tu santa verdad y te pido, Señor, me ayudes a poder comunicar, Señor, todo aquello que tú deseas para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La semana recién pasada, a partir de la enseñanza de estos primeros 4 versículos, notamos 2 principios muy importantes para manejar lo que significa la libertad cristiana. En primer lugar, pudimos apreciar la importancia de recibir a nuestro hermano. Si usted ve el versículo 1, dice el texto allá, recibid al débil en la fe. Los fuertes, que eran parte de la iglesia allá en Roma, quienes habían tenido el privilegio de tener su conciencia informada por la palabra, sabían claramente que habían ciertas cosas que Dios había permitido que se hicieran. No había gran conflicto con comer ciertas comidas, porque Dios había dicho que todo lo que Dios creó era digno de ser comido, digno de ser parte de nuestra propia alimentación. Por lo tanto, ellos hacían uso de esa libertad y podían llevar a cabo aquello sin ningún inconveniente. Pero habían otros creyentes que son llamados débiles, aquellos que son cristianos, son mis hermanos, pero que por el tiempo en su vida cristiana no han sido informados profundamente en su conciencia por la palabra. Por lo tanto, luchan más con ciertas cosas, se complican por ciertas escenas que otros pudiesen hacer y pudiesen hacer bien en su libertad. Ahora, la tentación natural sería que los fuertes empezaran a excluir a los débiles, ¿o no? No, mira, este es un complicado, ¿no? Se hace conflicto por todo. Este realmente es muy quisquilloso. Este francamente es legalista. Y con eso, hacer algo que francamente es impropio ante los ojos del Señor. El mostrar un desamor, el mostrar un rechazo, un desapego a lo que significa la realidad que Él nos ha otorgado, la realidad de ser familia. En ese contexto, Pablo ha dicho, deben recibirse, deben acogerse, deben aceptarse, deben saber que el amor se ve de manera magnificada
cuando se hace en contextos que son diversos, complejos, diferentes. En ese contexto, Pablo expresa que es tremendamente importante que en particular los fuertes asuman el no rechazar, sino más bien el acoger a quien está luchando en el avance de su vida cristiana con diferentes situaciones. Ahora, es muy importante señalar la actitud, la condición, el estado de debilidad es un estado temporal. Ningún creyente verdadero se va a mantener débil toda la vida. Ningún creyente debe jactarse todo el tiempo de estar básicamente siendo quien determina las normas en las iglesias, porque francamente me ofende o me hace tropezar lo que otros hacen. Un verdadero creyente, a medida que va recibiendo la palabra como debe hacerlo, va a ir resolviendo que hay ciertas ataduras de su pasado que debe ir dejando al lado. Y mientras eso pasa, aquellos que son fuertes deben estar disponibles para recibirles. No discutir allá, no generar conflictos innecesarios, tampoco tratar de imponer los términos que sabemos aún la palabra del Señor permite que vivamos en libertad por amor a mi hermano, por amor a mi hermano. No es casualidad que al terminar esa porción, precisamente Pablo le dice ahora a los débiles que Dios se encargó de recibir a los fuertes. Y es porque si Dios nos recibió, sabiendo todo lo que tiene que ver con nuestro trasfondo, nuestras luchas, nuestras batallas específicas, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos despreciar o rechazar al hermano? Un segundo principio que apreciamos a partir del texto allá en Romanos 14:1 es que debemos respetar las diferencias. El texto dice, pero no para contender sobre opiniones. Esto es muy distinto a lo que Pablo hace en libros como Gálatas o Colosenses, en donde él, francamente, con severidad, rechaza a aquellas personas que estaban haciendo algo que no estaba establecido en las Escrituras. La razón de por qué acá Pablo dice, no contiendan sobre opiniones, pero en Gálatas él es tan duro al punto de decir, maldito aquel que se diferencia de ustedes en relación, por ejemplo, al Evangelio, es porque precisamente la batalla en libros como Gálatas o en otros contextos de la iglesia primitiva, como en Colosas, era que personas estaban imponiéndole al resto, con motivo de su salvación, hacer ciertas cosas. De hecho decía, bueno, si tú no participas de ciertos ritos judaizantes, tú no eres un cristiano. Eso no es aceptable. Por eso, francamente, debemos contender. Pero lo que está pasando acá en Romanos 14 no es eso. Nadie está diciendo que el otro no es creyente por hacer lo que está haciendo. Lo que tenemos acá son diferencias de opiniones. Y la diferencia está básicamente fundada en el hecho de que unos sabían más de la Escritura, otros no sabían tanto de la Escritura, por lo tanto allá, mientras tanto, debían aceptar el proceso necesario para avanzar de buena manera. Mis queridos, las diferencias de opiniones no deben ser causa de contención, sino más bien de un reconocimiento de algo que es esperable y que nos desafía a que podamos actuar de la manera que el Señor espera. Algunos creyentes pondrán en diciembre un arbolito de Navidad en sus casas, otros van a evitarlo. Algunos no tienen inconvenientes para bailar prudentemente con sus esposas o sus esposos, otros no lo harán. Algunos creyentes eventualmente usarán las redes sociales con libertad, otros no lo harán. Y lo cierto es que no debemos perder ni un solo minuto de nuestro tiempo valioso en el Señor para tratar de despreciar a quien no hace lo mismo que yo en el ejercicio de su libertad, sabiendo que Dios no ha mandatado ni prohibido ninguna de aquellas prácticas que yo acabo de describir. En nuestro texto, Pablo se encarga de mostrar ejemplos de las diferencias que existían dentro de la iglesia. Ese ejemplo palpable que apreciamos con mayor detalle la semana recién pasada tenía que ver con la comida. Algunos sabían que se podía comer de todo y comían, y otros tenían luchas con eso. Su trasfondo hacía pensar que era complicado comer, por ejemplo, carne que en parte de ella había sido sacrificada a los ídolos o que tenía un propósito para aquello. Entonces, luchaban con eso. Y lo que hace allá Pablo es tan interesante. Él les dice, no se menosprecien, no se juzguen, no piensen que uno es mejor porque come o otro es mejor porque no come. Lo que deben hacer básicamente es aceptar que es parte de una diferencia que puede existir, que debe hacerles convivir de manera sabia y en la cual ustedes pueden glorificar al Señor en el contexto en el que se encuentran. Termina esa sección.
El apóstol Pablo señalando que nosotros no somos los señores de nuestros hermanos. Y él dice, ¿cómo es posible que tú pienses que puedes entrar en la casa de otra persona y decirle al siervo de esa persona lo que tiene que hacer? No tiene sentido. Bueno, de la misma manera, en el marco de la libertad cristiana, en la iglesia del Dios viviente, nosotros no somos quienes para juzgar o menospreciar a mi hermano que en el ejercicio de su libertad ha determinado hacer algo con el deseo de honrar al Señor. Obviamente algo que Dios no ha prohibido ni ha normado. Nosotros, queridos, necesitamos dimensionar que la libertad cristiana tiene regulaciones y por eso precisamente Pablo está estableciendo aquellos principios en Romanos 14. Un tercer aspecto que necesitamos considerar es que debemos resolver en conciencia las determinaciones que vamos a tomar. Acompáñenme en su Biblia, por favor, versículos 5 y 6. La palabra del Señor dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Mire, Romanos 14 nos presenta algunos asuntos prácticos, y varios de los comentaristas sobre estos capítulos mencionan, es evidente que lo que está haciendo Pablo acá es tomar escenas cotidianas para enseñarle a las personas de aquella época cómo funcionaba la libertad. Bien podemos hacer nosotros el ejercicio que acabo de hacer, de tomar escenas de nuestra cotidianidad para notar que dentro del marco de esas opiniones nosotros debemos actuar tomando decisiones en limpia conciencia, Aunque no sabemos con exactitud cuál era el gran conflicto que existía en la iglesia en relación a los días, porque francamente no nos da más información el relato, bien pudiese referirse a días que sabemos son de controversia relacionados con días de ayunos o días especiales que tanto paganos como judíos celebraban antes de venir a Cristo y que querían traer otra vez a su vida cristiana. Por otro lado, pudiese referirse específicamente a, es el día de reposo y no deberíamos descartarlo. Los judíos sabemos querían continuar con esta práctica y eventualmente aquellos que eran gentiles que llegaban al cristianismo y que no tenían ese trasfondo del día de reposo no se complicaban por aquello, de hecho no lo veían como más especial que otros. Bien también pudiese ser una disputa entre aquellos que querían cambiar el día de reposo por el día del Señor y allá estaban entonces generándose las controversias. Ahora, con franqueza, el texto no nos dice cuál era el conflicto específico que estaban viviendo. Solo nos señala que algunos valoraban más días específicos de la semana y otros decían, todos son iguales, todos son absolutamente iguales. Ahora, lo que sí sabemos es que este no es el mismo conflicto de Gálatas y Colosenses, en donde la gente estaba diciendo que si no celebrabas el día de reposo, no eras creyente. Acá nadie está cuestionando la salvación del otro, pero sí estaban menospreciándose unos a otros, pensando que eran mejores cristianos. Era una opinión. Mis queridos, Dios señala que frente a tal disputa no es prudente contender, sino más bien reconocer esa diferencia. Y agrega algo que es muy importante y que debemos tener muy presente, queridos. Eso es, que no debemos tomar una determinación yendo en contra de nuestra conciencia. No debemos tomar una determinación yendo en contra de nuestra conciencia. Hay personas, por ejemplo, en la actualidad, que van a luchar con ciertos días y su significado en el calendario personal. Por ejemplo, algunos van a preguntarse, ¿puedo celebrar Navidad o Pascua el 25 de diciembre? ¿Puedo hacerlo o no? Algunos van a luchar con la idea de celebrar, los cumpleaños, por ejemplo, con todo lo que eso involucra. El domingo van a decir algunos, ¿es el día del Señor o todos los días son del Señor? Y podría ser francamente una disputa de opiniones que se pudiese generar. Y el principio enseñado acá es que sea cual sea la determinación que tú tomes en el ejercicio de tu libertad, lo que necesitas hacer es estar, según el verso 5, plenamente convencido en tu propia mente. Plenamente convencido de tu propia mente. Permíteme explicarlo de esta manera. Todos nosotros tenemos una conciencia. La conciencia que tenemos, que es un regalo de Dios, básicamente lo que hace es darnos un conocimiento interno de lo que es bueno y lo que es malo. En términos simples, la conciencia funciona como un tribunal que nos está ayudando a discernir qué cosa es correcta y qué cosa es incorrecta.
Ahora, la conciencia tiene la particularidad de ser francamente invadida por aquello que quieras llenarle, con aquello que quieras, es decir, ponerle allí. Por ejemplo, si eres un creyente, vas a estar invadiendo tu conciencia con la palabra de Dios. Por lo tanto, en el caminar de tu vida cristiana, vas a poder cada día más descansar en que tu conciencia, que ha sido informada por la Biblia, te va a decir, no, esto no vaya por ahí, no hagas esto, no pase por allá, porque tu conciencia, informada en las Escrituras, te ayudará enormemente en aquello. En el caso de un creyente con menos información bíblica, obviamente tendrá menos capacidad para que su conciencia pueda ser, es decir, determinada en la ayuda para tomar o no tomar una decisión. Es muy interesante porque Dios dice que todos, incluso los incrédulos, tienen una conciencia. Los incrédulos tratan de resistir a Dios y las normas que Él ha establecido, pero por más que lo hacen y pueden llegar incluso al punto de tener su conciencia cauterizada, aún así, según Romanos 2, esa conciencia los acusa, porque existe un Dios dador moral que ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciéndonos acá al respecto? Bueno, la conciencia del cristiano, al ser sometida día a día a la palabra del Señor, tendrá mayor detalle de lo que el Señor desea. Un creyente fuerte tiene su conciencia fortalecida, por lo tanto podrá con claridad decir, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Y tiene obviamente mucha certeza en lo que hace, pero un creyente débil, al no tener toda la información de la palabra, va a dudar con lo que hace. No estoy seguro. No estoy seguro si debería hacer eso. No estoy seguro si debería participar de cierta situación. No estoy seguro si quiero ser parte de aquello. Y Pablo está diciendo, lejos de caer en el engaño, si eres débil, de decir, bueno, si los fuertes lo hacen, yo lo voy a hacer. No lo hagas. Tienes que estar plenamente convencido de aquello que Dios espera que tú hagas en el ejercicio de tu libertad. También con esto Pablo está diciéndole a los fuertes, no impongan a los débiles aquello que ustedes ya tienen aclarado. No, tú deberías hacer esto, no hay ningún problema, dale. ¿Tú puedes comer sangre? Sí, puedes, come nomás. ¿Cuál es el problema con las prietas? Y de pronto aquella persona que lucha con eso dirá, no sé, pero bueno, si él come, probablemente debería comer. Y ahí, Pablo dice, no, si no estás seguro, no lo hagas. Si no estás seguro, no lo determines. Porque francamente debemos asumir, en las congregaciones hay muchos imitadores de otros, pero francamente su corazón está lejos de Dios, lejos de Dios. Pensemos un momento en el ejemplo de la comida sacrificada a los ídolos que Pablo está describiendo en 1 Corintios capítulo 8. Voy a dar simplemente referencias generales, luego vamos a mirar algunos detalles del pasaje allá. Era costumbre de los paganos en el tiempo allá de 1 Corintios 8, de llevar sacrificios a los templos paganos, a los ídolos paganos. Lo que hacían allá era llevar la mejor carne, obviamente, porque esa carne era para su ídolo, merecía lo mejor. Pero no toda la carne era quemada en el altar. Había parte de esa carne que era ahora permitida de que los mismos que habían llevado aquello pudiesen llevarla a su casa y poder disfrutar de un buen asado, allá una buena comida con carne, o aquella carne que quedaba se vendía en el mercado que estaba a las afueras del templo para que la gente pudiese comprar, es decir, a un precio mucho más económico que en cualquier negocio público, la mejor carne que podrías haber probado. Por lo tanto, lo que sucede allá es que creyentes que ya habían sido fortalecidos en sus conciencias con la palabra, sabían que no había ningún problema con comer esa carne, por más que hubiese sido sacrificada a los ídolos. La argumentación que ellos daban era francamente bíblica. Dios le dijo a Pedro, mata y come, todo lo que Dios creó se puede comer. Lo normado en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, no aplicaba para los corintios, tenía que ver específicamente con los judíos en un momento específico de su historia. Ellos claramente sabían, sin ningún inconveniente allá, que también era fácil y posible comer porque los ídolos nada son. De hecho, Pablo va a argumentar más adelante, los ídolos no existen, por lo tanto no hay ningún problema. Comes carne que se le entregó a nadie, puedes hacerlo. Por lo tanto, ellos comían de eso sin ningún problema, pero habían otros creyentes débiles que al saber que esa carne había sido entregada a ídolos, yo no sé si estaré haciendo bien.
no sé si será correcto comer de esa carne. Y Pablo está diciendo, hey, si no estás seguro, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. La tentación natural para el débil pudiese ser, bueno, decir si el fuerte lo hace y come, bueno, voy a comer. Y Pablo dice, no debes hacerlo, debes estar plenamente convencido en tu propia mente. Mis queridos, Dios espera que tú y yo, cuando pensamos en la libertad cristiana, no pensemos en ella con ligereza. No se trata de lo que se me antoja o de lo que se me hace más fácil. Ese podría ser el camino fácil, pero estás cayendo en un precipicio tremendamente nocivo. Lo que tú y yo necesitamos hacer es informarnos. ¿Habla la Biblia de esto? ¿Dice Dios que se puede o no se puede? Primera cosa. Y en segundo lugar, si Dios no dice nada, bueno, ¿cuáles son los principios bíblicos que van a sostener con convicción mi determinación? Vaya por favor a Romanos capítulo 14, versículo 23. Note cómo Pablo refuerza este punto allá. Al terminar esta porción, él dice, pero el que duda, si come, se condena. Note lo que dice, ¿no? Si no estás plenamente convencido cuando vas a hacer algo al respecto en el ejercicio de tu libertad, bueno, si lo llevas adelante te vas a condenar porque vas a estar acarreando, ¿qué cosa? Culpa. ¿Habré estado bien o no habré estado bien? Pero si todos lo hacen, pero igual. Hay algo aquí que me dice que, no lo hagas, no lo hagas. Porque no lo haces por fe y todo lo que no procede de fe, según la Escritura, es pecado. El punto para remarcar en la libertad cristiana es que si no estás seguro del por qué lo haces, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Yo escuché hace unos años atrás una clase de un profesor muy interesante y él compartía la historia de una mujer que llegó a su congregación y llegó con un velo, Y bueno, obviamente, en el contexto de aquella congregación, eso era algo muy extraño, ¿no? Es decir, ¿por qué llegas con un velo? ¿O no? ¿Te vas a casar? ¿Quieres casarte? ¿Te equivocaste? ¿Lo sacaste de la cartera antes de tiempo? ¿Por qué con un velo? Y bueno, ella, al conversar con el pastor, le dice en un momento específico, pastor, mire, yo me puse este velo para venir, porque yo estaba leyendo en mi casa la Biblia y leí en 1 Corintios cuando habla de la mujer y el velo. Por lo tanto, dije, bueno, por si acaso, voy a ponerme el velo. Ahora, mis queridos, si usted tiene la posibilidad de estudiar al respecto, usted notará que todo eso es bien explicado y no es un mandato para la mujer cristiana usar un velo en el marco de la iglesia. Pero la lección preciosa que el pastor pudo aprender de esta hermana era la simpleza con la cual estuvo dispuesta a no cometer el error, si aún por si acaso esto pudiese suceder, de ofender a su Dios. Por lo tanto, si dice algo así, prefiero usarlo a no usarlo y no ser hallada falta ante Dios por haber tomado la decisión más fácil, que francamente no era usar el velo, no era usar el velo. Gracias al Señor por darnos oportunidades como esas para no cometer el error de ofender a otro, de afectar a otro. Mis queridos, en cuestiones de mandatos, de no mandatos y no prohibiciones explícitas de nuestro Dios, bien hacemos en no ir en contra de nuestra conciencia, sino esperar hasta que esté lo suficientemente informada para tomar una resolución. Permítame enfatizar esto. Si Dios dice que yo no debo mentir, pero francamente o no me siento mal diciendo la verdad, bueno, yo tengo que decirme, no, tienes que decir la verdad. ¿Por qué? Porque Dios mandató, no puedo mentir, no debo mentir. Por lo tanto, obviamente la verdad es la única opción. Pero cuando se trata de asuntos que no han sido mandatados, mal hacemos en convencernos y presionarnos y presionar a otros para realizar algo sin que estos estén convencidos. Ahora la pregunta natural que viene a continuación de eso sería, bueno, ¿convencido de qué o no? Ya, tengo que estar plenamente convencido, ¿pero de qué? ¿De qué? Bueno, el contexto nos ayuda muchísimo. Mire lo que dice versículo 6 allá en su palabra. Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Mis queridos, en el ejercicio de mi libertad cristiana es imprescindible que esté convencido de que estoy agradando a Dios. Si notas el texto te darás cuenta cuántas veces aparece de manera reiterada la palabra Señor. Señor, 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 Señor. Es muy importante asumir eso, es porque obviamente no se trata de nosotros. Nuestra libertad no se trata de lo que yo necesariamente quiero. Se trata de aquello que puede ser de honra, de alabanza, de gloria a mi Señor. Obviamente, esto es algo que debemos tener muy presente. En términos bíblicos, es
irrelevante, si quisiera decirlo de alguna manera, cuán distinta sea tu dieta alimenticia o tu entendimiento de los días, si finalmente ambos están completamente convencidos de que están agradando a su Señor, de que no lo están haciendo simplemente porque les gusta, de que no lo están haciendo bajo premisas mundanas como argumento para justificar una práctica específica, de que no lo están haciendo básicamente para dar cabida a ciertas filosofías o ideologías de este presente siglo malo, sino básicamente porque haciendo aquello en el ejercicio de su libertad, en una cuestión que saben es de opinión, no tiene que ver con la salvación, dicen, yo quiero agradar al Señor haciendo esto. Yo quiero agradar al Señor haciendo esto. Mis queridos, es obvio que no siempre podemos dar gloria a Dios. Por ejemplo, usted no puede robar para el Señor, ¿no? No puede hacer eso, ¿no? Usted no puede codiciar para la gloria de Dios, ¿no? Usted no puede hacer un montón de elementos que sabemos, francamente, están prohibidos por parte de nuestro Dios. Pero en asuntos de libertad cristiana hay cientos, miles, un montón de cosas que usted puede hacer, incluso diferente a su hermano, que pueden ser para la gloria de su nombre. De hecho, Pablo señala que habían creyentes que podían comer y podían otros abstenerse de comer y lo hacían para el Señor, y daban gracias con aquello. Obviamente, en el caso de los días, habían personas que podían darle más valor a unos que a otros, pero lo hacían para el Señor. Y cuando eso está claro, bueno, hermanos, eso está perfecto, eso está perfecto. En el contexto de la libertad cristiana es cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria del Señor. Mire qué práctico lo que está diciendo Pablo, en cuestiones de comidas, en cuestiones de bebidas. ¡Hey! Lo importante es que estés convencido de que estás agradando a tu Dios, agradando a tu Dios. Y tú podrías pensar, es que yo no creo, yo francamente no creo que sea posible ser tan opuesto a otro hermano y aún así estar agradando al Señor. ¿Es posible acaso que alguien con jeans y polera agrade al Señor tan bien como alguien con camisa y corbata? ¿Es posible que alguien que celebra Navidad el 25 de diciembre sea tan claro y convencido de agradar al Señor como alguien que no lo celebra en esa fecha? ¿Es posible, por ejemplo, que alguien que bebe una copa de vino agrade al Señor a diferencia de alguien que no toma absolutamente nada? Y yo creo que la mejor respuesta la entrega a Pablo. Mire versículos 7 al 9. El relato dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Déjeme explicarlo así. Si es posible agradar a Dios en escenas tan opuestas como la vida y la muerte, es posible agradar a Dios en la esfera de la libertad cristiana. Esta es la gran lección. Un verdadero creyente va a agradar a Dios en su vida y en su muerte. Bueno, ¿cuánto más en el ejercicio de tu libertad, con la variedad de opciones que tienes allá, sin salir de principios bíblicos, puedes agradarle a Él? Puedes agradarle a Él. Mis queridos, Cristo ganó el derecho de ser nuestro Señor mediante su resurrección, tal como dice el texto. Por lo tanto, nuestra vida y nuestra muerte le pertenecen. Bueno, también las determinaciones que voy a tomar en el ejercicio de comer o abstenerme de comer, de celebrar o dejar de celebrar, de beber o dejar de beber, pueden ser correctamente para la gloria de Él. ¿Recuerdas los versículos 3 y 4 al comienzo? Que analizamos con mayor profundidad la semana recién pasada, en donde Pablo ocupa el argumento de que tú no eres el Señor de tu hermano para imponerle lo que tiene que hacer en ejercicio de la libertad. Bueno, Pablo repite la misma fórmula acá. Mira ya lo que dice, versículos 10 al 12. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es claro, según el texto, que el que juzga aquí es el débil. Aquel que come solamente verduras y da importancia especial a ciertos días. Y el que menosprecia, según el relato, es el fuerte. Aquel que come de todo y no le da gran relevancia a días por sobre otros días. Es muy interesante que ninguna de las actitudes descritas acá es apropiada en el marco de la hermandad. Obviamente no es tolerada por Dios.
bajo la lógica de nuestra vida en familia para con Él. El creyente, más que estar buscando oportunidades para despreciar al hermano porque él no hace lo mismo que hago yo, porque él no se viste de la manera que me he visto yo, porque no canta, no alaba de la manera que alabo yo, porque no celebra las mismas cosas que yo celebro. Bueno, lo que yo debería hacer es velar por lo que significa mi propia realidad con Dios. Y Pablo cita el tribunal de Cristo, ese momento en donde todos los creyentes nos presentaremos ante Él y la obra de cada uno será expuesta. Aquello que fue básicamente quemable, como heno, hojarasca, madera, se quemará. Y aquello que francamente fue perdurable, como el oro, las piedras preciosas y la plata, va a permanecer. Por lo tanto, más allá que estar invirtiendo tu tiempo en juzgar a tu hermano en asuntos de la libertad, lo que tú necesitas hacer es evaluar tu propia vida y saber que un día vas a presentarte ante Dios y quieres estar convencido de que en aquel momento saldrás gozoso por haberle agradado, aún en aquellas cosas que Él no normó, De hecho, Pablo lo refuerza con mucha mayor fuerza al citar Isaías 45:23, con aquella frase donde dice: escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es Dios, porque con eso quiere dejar en claro, seremos juzgados, pasaremos por un tribunal y debemos salir aprobados, queremos salir aprobados. Último punto, mis queridos, en el ejercicio de la libertad que podemos apreciar de Romanos 14 es que debes reconocer lo que es más importante. Lo que veremos en el resto del pasaje, mis queridos, terminará por aclarar asuntos fundamentales de la tremenda libertad que Dios nos ha dado y que en el ejercicio propio debemos y podemos disfrutar. El punto es que mientras pensamos en eso, no debemos descuidar ni un segundo el hecho de que claramente vivir la libertad cristiana tiene ciertos peligros que debemos valorar y hay ciertas prioridades que no debemos descuidar. Permítame explicarlo de la siguiente manera. El apóstol Pablo señala, por ejemplo, allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, lo siguiente: todas las cosas me son lícitas. Note, es muy interesante, lo hemos hablado, ¿no? Libertad cristiana, puedes hacer lo que quieras. Dios te ha dado libertad para poder moverte en limpia conciencia en aquello que Él no ha normado o mandatado. Pero luego agrega, no te olvides de eso, mas no todas te convienen. Aún aquellas cosas que tú puedes vivir en la libertad, no necesariamente todas son convenientes. Y allá es donde a veces no queremos detenernos, ¿o no? Simplemente queremos decir, somos libres, o no, puedo hacer lo que quiera. No todas las cosas que pudieses hacer en tu libertad son convenientes. Aún la libertad, con todo lo bueno que implica, pudiese no ser correcta. Y la razón es porque, según el texto que vamos a apreciar, pudieses ofender a tu hermano. Y cuando la disputa está entre tu libertad y la ley real, que dice que debes amar a tu prójimo, quien gana siempre en la Biblia es la ley real, amar a tu prójimo. Por lo tanto, no impones libertad porque lo amas. Pero si quieres imponerla, francamente, tienes un conflicto ahora con Dios, un conflicto terrible. Mira ya lo que dice la palabra del Señor en Romanos 14, verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¡Wow! ¿Esto es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, ¡hey! ¿Eres libre para comer lo que quieras? Claro que sí, puedes hacerlo. Pero si tu hermano va a ser ofendido, se va a entristecer por aquello, está luchando porque su débil conciencia aún no ha sido informada correctamente en la palabra, y lo hace, bueno, francamente, no has entendido lo que es más importante. El camino más excelente, como enseña él, 1 Corintios 13, ¿no? El amor. Mire allá, versículo 13 de Romanos 14. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo en el ejercicio de tu libertad. De hecho, déjeme explicarlo de esta manera. El creyente es tan libre, pero tan libre, que podemos decidir en el uso de nuestra libertad no usar nuestra libertad. ¿Logra entender eso? Es interesante. Somos tan libres, pero tan libres que podemos decidir libremente no hacer uso de nuestra libertad. Y la razón que justifica aquello es mi amor por ti, mi amor por mi hermano, mi amor por aquel que está comenzando en el Señor. Mire, versículos 20 y 21. Avance por favor allá, Romanos 14, versículos 20 y 21.
No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y nota, Pablo está hablándole a los fuertes y les está diciendo, hey, sí es obvio, se puede comer todo. Nadie está luchando eso. De hecho, todas las cosas son buenas en sí mismo. Pero él está diciendo, hay algo más excelente, hay algo prioritario. Se llama amor. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite, Y todos los textos repiten la importancia que debo darle a mi hermano. Mire lo que la palabra del Señor enseña en 1 Corintios capítulo 8, versículos 9 al 13. Pablo dice, pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Nota lo que está diciendo? Lo mismo que he mencionado. Estás sabiendo que puedes comer, come sin problema, pero aquel que está todavía con su conciencia debilitada, que no está plenamente convencido de que puede hacerlo, te puede imitar. Y haciendo aquello, puede terminar, francamente, tropezando, cayendo. Obviamente puede terminar afectado profundamente, perdiendo de lo que significa una relación correcta y pura con el Señor. Mire lo que dice el versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Si realmente tú estás jactándote de tu libertad y no estás pensando en amor hacia tu hermano, bueno, lo cierto es que estás pecando contra Cristo. Por lo cual, mire, versículo 13. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Nota lo que dice? Si mi hermano se siente debilitado, afectado, si mi hermano va a tropezar porque me ve comer carne, decido no comer carne nunca más. Nunca más. ¡Wow! Yo pienso en ese pasaje y yo digo, es probablemente de los más difíciles para mí de aplicar. Es pensar con una determinación tan fuerte, ¿o no? Y muchas personas, obviamente, luchan con textos como este diciendo, pero ¿por qué yo tengo que decidir qué comer o qué no comer en relación a lo que a mi hermano le gusta o no le gusta? Bueno, la respuesta es, porque le amas, porque le amas. ¿Tienes una convicción de que puedes hacerlo? Bueno, Romanos 14 termina diciendo, ten esa fe para contigo. Tú puedes hacerlo en tu casa, sin problema. Nadie te obliga a no hacerlo si tú sabes que es correcto hacerlo. Pero si alguien puede ser afectado con eso, no hay más preciosa manifestación de tu amor para con otros que tu entrega abnegada para que el otro no claudique en lo que significa su desarrollo para con el Señor. De hecho, si miramos el verso 14, notamos que aunque Pablo tenía conocimiento de que nada era inmundo, él sabía que era bueno respetar la conciencia de su hermano. Mire, 14:14. Yo sé y confío que en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, más para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pensemos como ejemplo en esto. Bueno, sabemos bíblicamente, si hablamos del vino, vamos a hablar del vino. Sabemos bíblicamente que, según las Escrituras, emborracharse es un pecado. No hay opción al respecto. Es un pecado, emborracharse es un pecado, abiertamente es un pecado. Pero de la misma manera sabemos, según las Escrituras, que beber una copa de vino no es un pecado. Por lo tanto, beber una copa de vino está dentro del ejercicio de la libertad cristiana. Eso quiere decir entonces, bajo todo lo aprendido, que yo debería jactarme de aquello y andar con mi botellita en el auto debajo del brazo, cada vez que vaya a algún lado, sentarme en la silla de mi iglesia, ¿no? Ahí, mi copita de vino. Eres libre para hacer, pero no te conviene. La razón por la que no te conviene es porque el que está al lado tuyo, con su debilidad probablemente, con la poca información que todavía tiene de las Escrituras y aún con el poco conocimiento que tiene de ti, que no sabe que está bien una copa para ti, no solamente podría tropezar, sino que incluso aquellos que han luchado antes con lo que significa una adicción al respecto pudiesen recaer. ¿Tiene sentido eso? La respuesta es no, no tiene sentido. Y es porque estás enfatizando tu libertad por sobre el amor. Y eso no es tolerado por Dios. No es tolerado por Dios. Francamente no lo es. Ahora, si tú me dices que tu libertad es más fuerte que tu amor, es que tú no puedes evitar ser libre, no puedes evitarlo.
Bueno, yo debería decir, te convertiste en esclavo de la libertad. De hecho, el mismo pasaje que leímos allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, de manera completa dice lo siguiente: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y luego dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. La libertad no tiene por qué hacerme su esclavo. No tiene sentido. De hecho, adoras aquello que te esclaviza. Por lo tanto, si realmente quieres saber si hay algo, una práctica en el ejercicio de la libertad que no te esclaviza, bueno, la mejor resolución que podrías tomar es dejarla. Ve si puedes dejarla. Y si no puedes dejarlo, francamente, estás en un serio peligro en cuanto a lo que significa el mal entendimiento de la libertad cristiana. Mis hermanos, el camino más excelente es el amor. No hay razón para la jactancia, aún siendo fuerte mi concepción de la verdad. No olvidemos que 1 Corintios 8 comienza diciendo que el conocimiento envanece. Es porque ese conocimiento envanece. Aquel que no filtra el amor al hermano, claramente me envanece. Pero luego dice, el amor edifica, edifica. Piensa en lo mejor para con el otro. No negamos en el servicio, o nos negamos en el servicio por amor y ejercemos nuestra libertad buscando siempre la paz y la edificación. De hecho, eso es lo que dice Romanos. Mire lo que dice Romanos 14, versículos 18 y 19. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Mire eso. Si tú realmente amas a los demás, si tú realmente estás dispuesto incluso a no tomar la libertad como lo más importante, sino el amor como lo más importante, estás agradando a Dios, estás siendo aprobado por Dios y también por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. El punto es este, hermanos, somos libres para hacer lo que queremos a partir de una concepción correcta de Dios en aquello que Él no ha mandatado ni ha prohibido. Pero siempre debemos pensar en cómo amamos a nuestro prójimo por medio de lo que hacemos y cómo estamos contribuyendo a la comunión y a lo que significa la unidad del cuerpo de Cristo. La semana pasada, al comenzar esta temática, yo señalé que hay pocas cosas que pueden ser tan esenciales para una iglesia que manifestar cómo nos tratamos en aquellas situaciones que no son esenciales. Es decir, ¿dónde usted puede apreciar de manera mucho más palpable el amor de Dios? Bueno, en un grupo de personas que son distintas, que tienen concepciones distintas de la libertad cristiana, que tienen diferencias en cuanto a lo que significa su forma de entender o no entender ciertas cosas, pero que aún así, a pesar de eso, lo que hacen es contribuir a la paz y la mutua edificación. Que están dispuestos a abnegarse por el bien del otro, que están dispuestos a no jactarse de esa libertad. Y me ha sorprendido enormemente cómo incluso en el asunto de la pandemia muchas personas se jactan de su libertad y no se dan cuenta que el valor prominente sobre eso tiene que ver con el amor al otro. ¿Cuál es el problema con negar ciertas libertades de mi vida si otro puede apreciar amor de mi parte? ¿Cuál sería el problema? Fuimos diseñados para eso. Eso deberíamos hacer. Mis queridos, Dios desea que comprendamos la realidad de la libertad cristiana. Somos libres, absolutamente libres de escoger, bajo principios bíblicos, lo que es mejor para mí en aquellos temas donde la Escritura no ha mandatado ni ha prohibido. Pero mi libertad no debe atropellar, mi libertad no debe ser indolente, mi libertad no debe poner la libertad por sobre el amor que debo profesar a Cristo y a mis hermanos. Leo para usted, 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 y 24 señala, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y allí está la gran lección de la libertad cristiana. Cuanto más grande es nuestro amor y nuestra madurez, menos relevancia tendrá nuestra libertad en Cristo. Mientras más grande es nuestro amor y nuestra madurez, menos relevancia tendrá la jactancia en nuestra libertad, al punto de estar dispuestos incluso a renunciar a ella, por causa de servir mejor a Dios y a Cristo, por causa de no buscar mi propio bien, sino el tuyo, por causa de preferirte, como la palabra del Señor nos manda. Hay una buena frase que ha circundado grandes años de la historia de la iglesia, y no tengo idea de quién la inventó, pero la leí varias veces, así que no puedo decir que la inventé yo. Y esa frase decía, en lo esencial, la iglesia del Señor debe tener unidad. Y en la doctrina tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer. Mis hermanos, no hay cuestionamientos. Si queremos seguir al Señor correctamente, debemos tener la misma doctrina. En esto sabemos, el mandato es unidad. En lo no esencial, en aquello que Dios no ha mandatado, ni tampoco ha prohibido, hay libertad. Y hay libertad. Y debes saber que esto debe reflejarse de manera constante en nosotros.
Pero por sobre todo eso, lo que debe primar es el amor. Es el amor. Acompáñame en oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de tener tiempos como estos, en donde tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, Señor, y que discierne las intenciones de nuestro corazón, que nos muestra, Señor, cómo somos, que revela, Señor, nuestras batallas, nuestras luchas, que nos hace notar, Señor, cuánto hemos caído, Señor, al rechazar lo que tú has establecido en tu palabra, y que aún, Señor, en porciones como esta nos ha mostrado probablemente cómo hemos ido a uno u otro precipicio, alejándonos del camino de la libertad. Señor, te damos gracias porque esa palabra viva y nos permite, Señor, poder encauzarnos nuevamente. Señor, te rogamos nos ayudes a poder notar que nuestra determinación debe ser por sobre todas las cosas, Señor, obedecerte a ti, no enfatizar mi libertad, sino, Señor, manifestar el amor. Ese amor, Señor, que tú has derramado sobre nuestros corazones. Ese amor, Señor, que nosotros podemos tener por ti porque tú nos amaste primero. Y ese amor que debemos tener por nuestros hermanos porque sabemos que si no amamos a nuestro prójimo, el amor del Padre no está en nosotros. Dios, ayúdanos a poder enfatizar lo que importa, lo que vale, aquello, Señor, que te agrada. Y Dios, en el proceso, en el caminar, en el peregrinaje, te pido ayudes a mis hermanos débiles a poder fortalecerse en la fuente del fortalecimiento, tu palabra. Y te pido ayudes a mis hermanos fuertes a que no se envanezcan en su libertad, sino más bien prefieran a los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.